vivido 46 años creyendo que conocía el verdadero significado de la confianza, hasta que descubrí que algunas personas pueden sonreír mientras preparan tu caída. No existe sensación más fría que sostener un documento entre las manos cuando esperas encontrar una muestra de cariño. Mientras tú dormías, yo ya te había dado por perdido. Esas fueron las palabras que escuché antes de volver a abrir los ojos y enfrentar un mundo completamente diferente al que recordaba. Despertar después de pasar 2 años en una oscuridad absoluta es como recibir una segunda oportunidad, pero también significa cargar con todas las preguntas que quedaron sin respuesta. Imagina recuperar poco a poco la conciencia, volver a sentir tu propio cuerpo y que lo primero que aparezca frente a ti no sea un rostro lleno de alegría, sino un sobre con documentos legales colocados sobre tus piernas todavía débiles. Ella no tuvo el valor de mirarme directamente. Simplemente dejó los papeles del divorcio, firmó el registro correspondiente y salió de la habitación con la tranquilidad de alguien que cree haber ganado la partida. Caminaba como si nada pudiera detenerla, como si todo lo que había construido durante años ahora le perteneciera. Pero había algo que Valeria ignoraba por completo. Para terminar legalmente un matrimonio, primero debe existir uno, y ese pequeño detalle que ella nunca imaginó sería precisamente lo que cambiaría todo. Ella pensaba que había conseguido quitarme mi vida, mis esfuerzos y mi futuro. Sin embargo, sin darse cuenta, acababa de abrir una puerta que podría revelar cada una de sus decisiones. Aquella firma que esperaba obtener para cerrar una etapa no representaba mi derrota. Para mí, era el comienzo de una nueva historia. Si disfrutas de relatos donde las acciones tienen consecuencias y donde la verdad termina saliendo a la luz, acompáñanos en este canal. Aquí compartimos historias llenas de giros inesperados, decisiones difíciles y momentos que dejan una enseñanza. Antes de que todo cambiara, yo era un hombre convencido de que había encontrado a la persona con quien construir un futuro. Mi vida junto a Valeria parecía una coincidencia perfecta, o eso creía en aquel momento. La conocí hace aproximadamente 7 años, cuando mi empresa de logística empezaba a crecer rápidamente. Yo tenía 39 años y estaba atravesando una de las mejores etapas de mi carrera. Tenía energía, experiencia y grandes proyectos por delante, pero había una parte de mí que seguía buscando algo más allá del éxito económico. Entonces apareció ella. Valeria era inteligente, elegante y tenía una habilidad especial para hacerme sentir que mis logros también eran suyos. Sabía escuchar, sabía aconsejar y parecía entender exactamente lo que necesitaba en cada momento. Poco a poco se convirtió en la persona en quien más confiaba. Nuestra relación avanzó rápidamente. Le abrí las puertas de mi vida sin pensar 2 veces. Tuvo acceso a mis planes, a mis negocios y a las decisiones más importantes que tomaba. Para mí no era una simple pareja, era mi compañera de camino. Desde afuera, muchos pensaban que éramos la pareja perfecta. Viajábamos constantemente, asistíamos a eventos importantes y disfrutábamos de una vida que parecía sacada de una revista. Ella se encargaba de la parte administrativa y de las relaciones personales, mientras yo dedicaba la mayor parte de mi tiempo a hacer crecer la empresa. Durante años pensé que existía un equilibrio perfecto. Yo trabajaba para construir nuestro futuro y ella estaba a mi lado, apoyándome. Hoy, cuando miro atrás, entiendo que puse demasiada confianza en alguien que no tenía las mismas intenciones. Recuerdo aquellas noches en las que levantábamos nuestras copas, imaginando todo lo que conseguiríamos juntos. Nunca pensé que, mientras yo soñaba con un mañana compartido, ella estaba pensando en un futuro donde yo ya no tendría lugar. La supuesta boda ocurrió hace 4 años. Fue en una isla privada, rodeados de naturaleza y con una ceremonia organizada principalmente por ella. Todo parecía perfecto. El ambiente, las palabras, la emoción del momento. Parecía una escena imposible de olvidar. Yo estaba completamente concentrado en mi trabajo y en la vida que estábamos construyendo. Cuando Valeria me presentó al supuesto juez y nos entregaron los documentos para firmar, nunca imaginé que algo pudiera estar mal. Pensé que aquel momento confirmaba oficialmente nuestra unión. Creí que finalmente habíamos dado el paso definitivo para compartir nuestras vidas. Pero la realidad era completamente diferente. Aquel hombre no tenía ninguna autoridad legal, y los documentos que firmamos no tenían validez oficial. Todo había sido preparado para crear una apariencia. Ella quería disfrutar de la posición de esposa, tener acceso a mis recursos y beneficiarse de mi apellido, pero al mismo tiempo quería conservar una salida por si algún día las cosas cambiaban. Su plan era tener todos los beneficios sin asumir las responsabilidades. Mi mayor error fue confiar demasiado. Siempre fui una persona que analizaba cada movimiento
y que tenía soluciones para casi cualquier problema. Pero nunca imaginé necesitar un plan alternativo contra la persona que dormía a mi lado. Con el paso del tiempo, mi patrimonio aumentó. Compramos propiedades, realizamos inversiones y comenzamos nuevos proyectos. Según la información que ella me mostraba, todo estaba organizado correctamente. Yo seguía enfocado en la empresa, en conseguir nuevos contratos y en asegurar nuestro futuro. Mientras tanto, ella tenía cada vez más control sobre la parte privada de nuestra vida. Desde fuera seguíamos siendo esa pareja que muchos admiraban. Yo aportaba el trabajo y la inversión. Ella cuidaba la imagen y la organización. Parecía una combinación perfecta, hasta que la vida decidió revelar lo que realmente ocurría. El accidente sucedió durante una noche de fuerte lluvia. Recuerdo luces acercándose rápidamente, sonidos que todavía permanecen en mi memoria y después, un silencio completo. Mi cuerpo quedó inmóvil durante 2 años, pero en algún lugar dentro de mí parecía seguir existiendo una pequeña conexión con el mundo. Durante ese tiempo, Valeria dejó de actuar como la persona que yo creía conocer. Al principio aparecía en el hospital, hablaba con los médicos y mantenía la imagen de una mujer preocupada. Pero con el paso de los meses, cuando las posibilidades de recuperación parecían disminuir, las cosas empezaron a cambiar. Comenzó a mover recursos, a tomar decisiones sobre bienes que habíamos conseguido juntos y a rodearse de personas nuevas que nunca habían formado parte de mi vida. Mientras yo permanecía inconsciente, ella empezaba a construir una realidad donde yo parecía no existir. Lo más doloroso no fue solamente lo que hizo, sino entender que quizás nunca había visto sus verdaderas intenciones. Ella pensó que jamás volvería a despertar. Creía que solo tenía que esperar el momento adecuado para cerrar los últimos asuntos pendientes y quedarse con una parte importante de todo lo que yo había construido. Pero unas semanas atrás ocurrió algo que nadie esperaba. Abrí los ojos. La confusión fue enorme. Mi cuerpo apenas respondía y cada movimiento era una lucha. Pero había algo que dolía más que cualquier recuperación física: el vacío. En la habitación no había recuerdos de nuestra historia, ni señales de la persona que supuestamente había compartido mi vida. Solo estaban los sonidos de los equipos médicos acompañando mis primeros momentos de regreso. Entonces, el médico me dijo algo que cambió completamente mi manera de ver todo. Me contó que, apenas un mes antes, Valeria había preguntado por el procedimiento para retirar el soporte médico. En ese instante, comprendí que mi regreso no solo significaba volver a vivir, también significaba descubrir toda la verdad que había permanecido oculta durante esos 2 años. Eso fue lo primero que descubrí sobre la mujer que durante años pensé que amaba. Mientras yo luchaba por volver a la vida, ella parecía estar esperando el momento en que todo terminara. Ahí estaba yo, con 46 años, intentando recuperar la fuerza de mi cuerpo, con una voz que apenas reconocía y con la terrible sensación de haber construido mi vida sobre una mentira. Para ella, yo ya no era la persona con la que compartió sueños. Era simplemente un recurso que había dejado de funcionar, una cuenta que ya no podía utilizar. Pero mientras permanecía en silencio, mientras aprendía nuevamente a mover mis manos y recuperar poco a poco mis palabras, algo dentro de mí comenzó a despertar. Los recuerdos regresaron lentamente. Recordé aquella ceremonia en la isla. Recordé un pequeño detalle en el sello de los documentos que Valeria había guardado con demasiada rapidez. También recordé algo que había ocurrido un año antes del accidente. Había realizado una revisión privada de algunos asuntos, porque una pequeña duda había aparecido en mi mente. No encontré nada que quisiera aceptar en ese momento, o quizás simplemente decidí ignorarlo porque estaba enamorado. Ese fue mi gran error: silenciar mi propia intuición por confiar en alguien que parecía perfecta. Pero la intuición no desaparece, solo permanece esperando el momento correcto para volver, y ahora estaba más despierto que nunca. La mayor humillación no llegó con una discusión ni con una escena dramática. Llegó con el sonido de un sobre cayendo sobre mi pecho. Apenas llevaba 3 días consciente. Mi cuerpo todavía era débil, mis músculos apenas respondían, y cada movimiento requería esfuerzo. Pero mi mente ya estaba buscando respuestas. Fue entonces cuando Valeria apareció en la habitación del hospital. Entró con la seguridad de alguien que llega a cerrar un negocio importante. No vino a abrazarme, no tomó mi mano, no mostró ninguna emoción. Se quedó de pie junto a la cama, acomodando el reloj de lujo que yo mismo le había regalado años atrás. Me observaba como si yo fuera un objeto viejo que ya no encajaba en sus planes. Su voz era fría, completamente diferente a la mujer que yo recordaba.
Es una lástima que hayas despertado justo ahora. Todo habría sido mucho más sencillo para todos si esto hubiera terminado antes. Después sacó unos documentos. Eran los papeles del divorcio. Con una tranquilidad casi calculada, me explicó que ya no quedaba nada para mí. Según ella, durante mis 2 años inconsciente, había tenido que tomar decisiones difíciles, pero esas decisiones incluían movimientos extraños. Había utilizado nuestras cuentas compartidas bajo la excusa de cubrir gastos médicos que nunca llegaron a existir. Había vendido propiedades que habíamos adquirido juntos y había transferido parte de mis inversiones hacia una estructura empresarial que ella misma controlaba. Mis dedos todavía temblaban cuando tocaron esos documentos. Quería mi firma para cerrar la última parte del proceso y quedarse con lo poco que, según ella, todavía quedaba. Parte de mis ahorros, mi fondo de retiro e incluso una propiedad familiar donde vivía mi madre. Mientras hablaba, noté un pequeño gesto que conocía demasiado bien. Se tocaba el cuello. Era algo que hacía cada vez que intentaba ocultar algo o cuando creía tener el control absoluto de una situación. Entonces me dijo que ya había empezado una nueva vida, que había encontrado a alguien que sí estaba presente y que no quería seguir perdiendo tiempo con alguien que, según sus palabras, ya no podía ofrecerle nada. La forma en que me miraba era más dolorosa que cualquier herida física. Para ella, yo era un hombre derrotado, alguien que apenas podía sostener una pluma y que no tenía fuerzas para luchar. Firma, Alejandro, no compliques más las cosas. Me aseguré de que legalmente no tengas muchas opciones si decides enfrentarte a mí. Sus palabras quedaron flotando en la habitación, pero no reaccioné como ella esperaba. No levanté la voz, no discutí, no intenté convencerla. Sentí una tranquilidad extraña recorriendo mi cuerpo. La observé mientras se alejaba hacia la ventana, dándome la espalda, completamente segura de que mi silencio significaba derrota. No entendía que yo no estaba callado porque hubiera perdido. Estaba observando. Vi cómo sacaba su teléfono y enviaba un mensaje mientras sonreía ligeramente. Era la expresión de alguien que cree que nunca tendrá que responder por sus acciones. Días después, cuando comenzaron a trasladarme a una silla de ruedas para iniciar la rehabilitación, descubrí hasta dónde había llegado todo. Valeria no solo había afectado mis finanzas, también había destruido mi imagen ante los demás. Les había contado a mis socios que antes del accidente, yo ya tenía problemas graves que afectaban mi capacidad de tomar decisiones. Utilizó esa historia para justificar por qué había tomado el control de todo. Cuando regresé a mi antigua casa, descubrí que mis fotografías habían desaparecido de las paredes. Mis pertenencias ya no estaban. Mi ropa había sido entregada a otras personas. Incluso había conseguido alejar a varios de mis amigos cercanos, diciéndoles que yo no quería recibir visitas. Me dejó completamente aislado. No era solamente una pérdida económica, era sentir que alguien había intentado borrar mi existencia. El hombre que años atrás dirigía una empresa, tomaba decisiones importantes y tenía decenas de personas trabajando conmigo, ahora era tratado como un simple paciente más. Incluso habían cambiado mi atención médica a una opción mucho más básica, porque Valeria había dejado de cubrir ciertos gastos que antes mantenían una atención privada. Terminé en una habitación compartida, rodeado de desconocidos, intentando recuperar mi vida, mientras ella disfrutaba de todo lo que habíamos construido. Ella tenía la casa, los vehículos, los contactos y la comodidad que provenía de años de esfuerzo. Una tarde volvió al hospital. No llegó sola. Traía consigo a un abogado joven con una actitud arrogante, alguien que parecía convencido de que la situación ya estaba completamente decidida. Colocaron los documentos frente a mí. Valeria se acercó y habló en voz baja. «Estás solo, Alejandro. Ya no eres la persona que eras. Firma y te dejaré suficiente dinero para que puedas vivir tranquilo». Sus palabras intentaban destruir cualquier esperanza que pudiera tener, pero entonces vi algo. Un pequeño detalle en la carpeta del abogado. Era el logotipo de la misma firma que supuestamente había certificado nuestra unión años atrás en aquella isla. Un error que alguien demasiado confiado puede cometer. Valeria estaba tan segura de que yo nunca volvería a investigar nada, que ni siquiera se preocupó por eliminar las pruebas de la mentira que había construido desde el principio. Aquella tarde, después de que se fueron dejando un plazo de 48 horas para recibir mi respuesta, me quedé mirando el techo de la habitación. Mi mano derecha, aquella que ella consideraba inútil, lentamente se cerró. Lo que sentía no era una explosión de furia, era algo más frío, más controlado. Ella me había quitado mi hogar, mis recursos y parte de mi vida, pero con su exceso de confianza me había devuelto algo que creía perdido: la claridad. Ella pensaba que estaba firmando un divorcio. Pero existe un problema con su plan.
No puedes terminar legalmente una unión que nunca existió. Ella creía que tenía derechos sobre todo por ser mi esposa, pero si esa unión nunca fue válida, entonces muchas de las decisiones que tomó podían tener consecuencias completamente diferentes. Durante esos años me sentí como un extraño dentro de mi propia historia, observando cómo alguien más intentaba quedarse con todo lo que había construido, pero había olvidado algo importante. Incluso alguien que parece desaparecer puede volver cuando todos creen que ya no existe. Nadie imagina que una persona a la que consideran derrotada todavía puede levantarse. Valeria esperaba que el hombre que conoció, aquel Alejandro que la amaba, confiaba en ella, y le entregó todo sin dudar, hubiera desaparecido para siempre después del accidente. Y en cierta forma tenía razón. Ese hombre ya no existía. El Alejandro que despertó en aquella habitación de hospital era diferente. Ya no era alguien cegado por los sentimientos. Era alguien que había visto la verdadera cara de la persona que más cerca había tenido. Ella pensó que me había dejado sin nada. No entendía que, al quitarme todas las distracciones, me había dado algo que nunca había tenido, una visión completamente clara de quién era realmente. La recuperación de un hombre no comienza cuando sus músculos vuelven a responder, comienza cuando su mente vuelve a tomar el control. Mientras los fisioterapeutas me ayudaban a recuperar lentamente el movimiento de mis piernas, yo estaba reconstruyendo otra cosa mucho más importante, un plan. Pero para enfrentar a Valeria necesitaba algo que ella no pudiera controlar. Necesitaba a alguien que estuviera fuera de su círculo, alguien que no hubiera sido influenciado por las historias que ella había contado durante esos años. Entonces recordé a Ricardo. Era un antiguo abogado especializado en propiedad intelectual que había conocido cuando mi empresa apenas estaba comenzando. Era una persona mayor, extremadamente detallista y con una forma de trabajar casi antigua. Prefería revisar documentos físicos antes que confiar completamente en archivos digitales. Precisamente el tipo de persona que necesitaba. Conseguí contactarlo gracias a una enfermera del hospital. Tuve que entregarle el último objeto de valor que conservaba conmigo, un reloj que Valeria había olvidado quitarme después del accidente. Cuando Ricardo apareció en aquella habitación compartida del hospital, su reacción fue diferente a la de muchas personas. No me miró con compasión, me miró con interés, como alguien que acababa de ver regresar a una persona que todos daban por perdida. Le conté absolutamente todo, no escondí ningún detalle. Le expliqué lo ocurrido en la isla, la supuesta ceremonia, los documentos que Valeria quería que firmara y cada movimiento que había realizado mientras yo permanecía inconsciente. Ricardo escuchó en silencio. Durante varios minutos solo limpió sus lentes y revisó algunos papeles. Finalmente levantó la mirada y sonrió ligeramente. Alejandro, si todo esto es cierto, ella no está buscando un divorcio. Está intentando que tú confirmes una historia que nunca existió legalmente. En ese momento entendí que la situación era mucho más grande de lo que imaginaba. Comenzamos a investigar sin llamar la atención. Mientras yo seguía aparentando una recuperación lenta frente a las visitas ocasionales de personas relacionadas con Valeria, Ricardo comenzó a rastrear cada documento relacionado con aquel supuesto matrimonio. El resultado confirmó nuestras sospechas. No existía ningún registro oficial de aquella unión en el lugar donde supuestamente ocurrió la ceremonia. Tampoco había una inscripción válida en nuestro país de residencia. El supuesto juez que había participado en la ceremonia no era un funcionario real. Era un actor contratado mediante una agencia local que, con el paso del tiempo, había desaparecido. Valeria había creado una apariencia perfecta durante años. Quería los beneficios de una esposa sin asumir las consecuencias legales de serlo, pero ahí estaba el error que destruiría todo su plan. Si nunca existió un matrimonio válido, entonces ella no tenía autoridad para tomar decisiones sobre mis bienes mientras yo estaba incapacitado. Cada propiedad vendida, cada transferencia realizada, cada cuenta modificada, no eran decisiones de una pareja compartiendo patrimonio, eran acciones realizadas por alguien que no tenía autorización legal para hacerlo. Además, había cometido un error todavía más grande. Para conseguir ventajas en diferentes trámites, había firmado documentos donde se presentaba como mi esposa, y ella misma había dejado un rastro de pruebas. Cada firma, cada declaración y cada registro podían convertirse en una pieza fundamental. Mi objetivo ya no era simplemente recuperar lo perdido, quería que todo el mundo viera la verdad. Ricardo me entregaba informes constantemente, y mientras investigábamos, descubrimos algo más. Valeria estaba preparando una boda con su nueva pareja, un hombre más joven que ella,
un instructor deportivo que soñaba con convertirse en empresario y que ya disfrutaba del estilo de vida que había conseguido gracias al dinero que no le pertenecía. Pero había un problema. Ella necesitaba mi firma. No porque quisiera cerrar una historia de amor, sino porque necesitaba darle apariencia legal a todo lo que había hecho antes de comenzar una nueva etapa. Si yo firmaba esos documentos, estaría aceptando que aquella unión había existido y que las decisiones económicas tomadas durante mi ausencia habían sido acordadas. Era exactamente lo que necesitaba. No firmes nada, me repetía Ricardo. Deja que piense que todavía estás confundido, que crea que tus recuerdos siguen afectados. Y eso fue lo que hice. Cada vez que Valeria aparecía, yo interpretaba el papel que ella esperaba ver. Hablaba lentamente, parecía perdido. Le decía que necesitaba tiempo para recordar nuestra historia. Ella salía de la habitación molesta, pero tranquila. Pensaba que seguía teniendo el control. Y esa confianza excesiva era precisamente lo que necesitaba, porque mientras ella dejaba de preocuparse por ocultar sus movimientos, yo comenzaba a recuperar mi fuerza. Por las noches entrenaba en silencio. Ejercitaba mi cuerpo poco a poco desde la cama, soportando el cansancio y el dolor de volver a empezar. Cada pequeño avance significaba que estaba más cerca de recuperar mi vida. Ricardo también logró contactar a un antiguo trabajador de confianza de mi empresa. Era alguien que había sido despedido por Valeria después de tomar el control. Él tenía información importante. Además, descubrió que ella nunca había cambiado ciertos accesos internos de la compañía, un descuido que terminaría siendo decisivo. Cuando revisamos los registros, encontramos movimientos que confirmaban nuestras sospechas. Transferencias extrañas, cambios realizados mientras yo estaba bajo atención médica, documentos modificados, registros digitales con fechas y accesos específicos. La evidencia comenzaba a formar una imagen completa. Por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía nuevamente el control, pero no quería actuar impulsivamente. La desesperación lleva a cometer errores, y yo ya había cometido uno demasiado grande en el pasado, confiar sin comprobar. Ahora cada movimiento tenía que ser preciso, cada decisión debía tener un propósito. Ricardo preparó todos los procedimientos necesarios para iniciar acciones legales al mismo tiempo, pero faltaba algo, el momento adecuado. No quería que todo terminara siendo una simple discusión en una sala fría. Quería que Valeria entendiera la gravedad de sus decisiones en el momento en que más segura se sintiera. Y ese momento llegó. Ella estaba organizando una fiesta de compromiso en la misma mansión que había sido construida con años de mi esfuerzo, una celebración de su nueva vida, una noche donde pensaba mostrarle al mundo que había ganado. El lugar estaba preparado con lujo, una enorme carpa blanca cubría el jardín. Había invitados importantes, personas que antes me admiraban y que ahora habían decidido ponerse de su lado. Valeria caminaba entre ellos con una seguridad absoluta. Creía que aquella noche representaba el inicio de su nueva historia. No sabía que también sería la noche en que todo lo que había construido comenzaría a desaparecer, porque ella pensaba que había controlado el tablero desde el principio, pero nunca entendió algo. El juego nunca había terminado. Llegué cuando la celebración estaba en su momento más importante, pero no aparecí como todos esperaban. No llegué en una ambulancia, no llegué sentado en una silla de ruedas acompañado por médicos. No era el hombre débil que Valeria imaginaba que seguiría siendo para siempre. Entré caminando. Llevaba un traje gris hecho a medida que ocultaba los cambios que mi cuerpo había sufrido durante aquellos meses de recuperación. Me apoyaba ligeramente en un bastón de madera oscura, no porque necesitara demostrar debilidad, sino porque cada paso representaba todo lo que había conseguido recuperar. En cuanto crucé la entrada del jardín, el ambiente cambió. El ruido de la fiesta desapareció lentamente. Los invitados quedaron inmóviles con sus copas en las manos, sin saber si estaban viendo una aparición o una realidad que nadie esperaba. Y entonces Valeria me vio. Estaba en el centro del jardín, sonriendo junto a su nueva pareja, disfrutando de una noche que había construido con lo que me había quitado. Su expresión cambió en cuestión de segundos. La seguridad con la que había caminado durante 2 años desapareció. Su rostro, que minutos antes mostraba tranquilidad, se convirtió en una mezcla de sorpresa y miedo. El hombre que estaba a su lado intentó acercarse, quizás pensando que debía intervenir, pero no hizo falta. Lo detuve con una sola mirada. No necesitaba levantar la voz. Mi llegada ya había dicho todo. Parece que estás sorprendida, Valeria, dije mientras avanzaba lentamente. Creo que olvidaste algo importante. Esta sigue siendo mi casa. Durante unos segundos no pudo responder. Después intentó recuperar el control delante de todos los invitados. Alejandro,
¿Qué estás haciendo aquí? Esto no tiene sentido. Tú deberías seguir en el hospital. Sus palabras salían con dificultad. Sus ojos buscaban una solución, una forma de recuperar la imagen que acababa de romperse frente a todos. Se acercó intentando tomarme del brazo para apartarme de la celebración, como si todavía pudiera decidir qué ocurría, pero me alejé con calma. Ese pequeño gesto fue suficiente. Por primera vez entendió que ya no tenía poder sobre mí. Entonces Ricardo apareció detrás de mí. No venía solo, lo acompañaban personas encargadas de verificar la documentación y revisar las pruebas que habíamos reunido. La noche que ella había preparado para celebrar su futuro acababa de convertirse en el momento donde enfrentaría su pasado. Traje los documentos que tanto estabas esperando, dije mientras sacaba un sobre de mi chaqueta. Valeria pensó que finalmente había llegado el momento de firmar el divorcio, pero estaba equivocada. Dentro del sobre no había una separación acordada. Había notificaciones relacionadas con las acciones legales iniciadas por las irregularidades encontradas, documentos falsificados, movimientos financieros sin autorización y decisiones tomadas mientras yo no podía defenderme. Entonces la miré y le expliqué algo que nunca había considerado. Tenemos un problema, Valeria. No podemos divorciarnos. El silencio fue absoluto. Para que exista un divorcio, primero debe existir un matrimonio válido. Y nuestra unión nunca fue registrada legalmente. Un murmullo recorrió el jardín. Los invitados comenzaron a mirarse entre ellos. La historia perfecta que Valeria había contado durante años empezaba a romperse delante de todos. Ella reaccionó intentando negar todo. Dijo que yo todavía estaba afectado por las consecuencias del accidente, que estaba confundido y que no sabía lo que decía. Pero entonces Ricardo dio un paso al frente. Mostró la documentación oficial que confirmaba que no existía registro válido de aquella unión. Después presentó la declaración del hombre que había participado en aquella falsa ceremonia años atrás. La expresión de Valeria cambió por completo. La confianza que había mantenido durante tanto tiempo desapareció. Porque una cosa es mentir cuando nadie cuestiona tu historia. Y otra muy diferente es ver cómo esa historia se destruye frente a todas las personas que querías impresionar. Como nunca existió ese matrimonio, continué mientras caminaba lentamente por el jardín. Las decisiones que tomaste sobre mis bienes no tenían la protección que imaginabas. Los encargados comenzaron a revisar la situación legal de la propiedad. Cada movimiento realizado durante mi ausencia sería analizado. Cada transferencia, cada documento, cada decisión. Todo tendría que responder a una explicación. El nuevo compañero de Valeria intentó intervenir, hablando sobre sus derechos y sobre la situación, pero rápidamente recibió la información correspondiente sobre los procedimientos que se estaban iniciando. Sus privilegios habían desaparecido en cuestión de horas. El vehículo de lujo que estaba estacionado en la entrada, comprado con dinero que no le pertenecía, ya no representaba una vida de éxito. Era simplemente otra pieza dentro de una investigación mucho más grande. La escena que Valeria había preparado para presumir su triunfo se convirtió en el momento más incómodo de su vida. Todos estaban viendo cómo la imagen que había construido comenzaba a desaparecer. Ella me miraba con rabia, pero debajo de esa rabia había algo más fuerte: miedo. Porque finalmente entendió que esto no era una discusión entre dos personas, era el final de la vida que había creado. Me acerqué lo suficiente para que pudiera escucharme. Mañana comenzarán los procedimientos para recuperar esta propiedad. Hice una pausa. Puedes quedarte únicamente con lo que realmente te pertenece. Lo demás pertenece al hombre que tú decidiste dar por perdido. Vi su rostro y sentí algo extraño. No fue felicidad. No fue satisfacción por verla sufrir, fue algo mucho más frío, la sensación de que una verdad finalmente había encontrado su lugar. Valeria siempre creyó que era la persona más inteligente de la habitación. Pensó que había diseñado un plan imposible de descubrir, pero cometió un error. Olvidó quién había construido todo aquello desde el principio. Yo había levantado mi empresa, mis proyectos y mi vida paso a paso. Y quien conoce cada pieza de una estructura también sabe exactamente cuál retirar para que todo empiece a caer. Las autoridades le pidieron a Valeria que los acompañara para realizar una declaración inicial debido a la situación legal que acababa de comenzar. Mientras caminaba hacia la salida, ocurrió algo que nadie habría imaginado al principio de la noche. El vestido elegante que había elegido para celebrar su supuesto triunfo se convirtió en una carga. Tropezó en el jardín y uno de sus zapatos quedó atrás sobre el césped. Nadie se acercó a ayudarla. Las mismas personas que minutos antes levantaban sus copas junto a ella comenzaron a apartarse lentamente. Ya no querían estar asociados con una historia que acababa de cambiar por completo.
Aquellos que habían admirado su estilo de vida ahora solo querían mantenerse lejos del problema. Yo permanecí en aquel jardín observando cómo las luces de los vehículos oficiales desaparecían poco a poco en la distancia. El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Ya no era el silencio de una habitación de hospital. Ya no era el silencio de alguien que había perdido todo. Era el silencio de una persona que finalmente había recuperado el control de su propia historia. Valeria creyó que había destruido mi futuro. Nunca entendió que, al intentar borrarme de su vida, me dio una razón para recuperar todo aquello que había perdido. El proceso legal avanzó sin hacer ruido, pero cada paso tenía consecuencias. Sin un matrimonio válido que pudiera proteger sus decisiones, Valeria quedó expuesta ante cada movimiento que había realizado durante mi ausencia. Con el paso de los meses, las resoluciones comenzaron a llegar una tras otra. Las investigaciones confirmaron las irregularidades en la administración de mis bienes y los documentos utilizados para justificar sus acciones. Las propiedades que había intentado controlar volvieron a ser revisadas, las cuentas que había manejado fueron analizadas y todo aquello que había construido sobre una falsa seguridad empezó a desaparecer. Pero la pérdida más grande para ella no fue económica. Fue perder la imagen que había cuidado durante tantos años. El hombre con quien planeaba comenzar una nueva vida desapareció cuando entendió que la comodidad y el dinero ya no estaban garantizados. La persona que prometía acompañarla cuando todo parecía perfecto no quiso quedarse cuando llegaron las consecuencias. Al final, Valeria tuvo que enfrentarse sola a una realidad que había intentado evitar. Hoy camino sin necesitar aquel bastón. Mi cuerpo recuperó la fuerza que creía haber perdido para siempre. Pero hay algo que cambió. Mi forma de mirar el mundo ya no es la misma. A veces las personas me preguntan si hubiera sido mejor perdonar. Si cargar con todo lo ocurrido no fue demasiado para alguien que estuvo tan cerca de perderlo todo. Nunca respondo con enojo, porque la verdad es más sencilla. No se trataba de castigo, se trataba de que la realidad volviera a ocupar su lugar. Ella intentó tomar decisiones sobre mi vida cuando yo no podía defenderme, y con el tiempo, cada acción terminó mostrando sus propias consecuencias. Volví a dirigir mi empresa, pero esta vez de una manera diferente. Ya no con la misma obsesión de antes por crecer sin detenerme. Ahora tengo algo que antes ignoraba, una comprensión más profunda de lo que realmente importa. Un hombre no demuestra su valor solamente por lo que consigue construir, también por aquello que es capaz de cuidar. El dinero puede recuperarse, las propiedades pueden cambiar de dueño, los negocios pueden crecer o desaparecer. Pero la confianza de una persona que te acompaña de verdad es algo mucho más difícil de reemplazar. Valeria cometió el error de pensar que yo era solamente mi fortuna. No entendió que el dinero nunca fue lo que me convirtió en quien soy. La fortuna era simplemente el resultado de mi esfuerzo, mis decisiones y mi manera de enfrentar los problemas. A veces, cuando estoy solo en mi nueva oficina, observo aquellos documentos que ella puso sobre mi pecho en el hospital. Los conservo, pero no como recuerdo de su traición. Los guardo como prueba del momento en que desperté. Me recuerdan que los mayores riesgos no siempre llegan desde fuera. A veces llegan de personas a quienes les abrimos la puerta sin preguntar nada. También me recuerdan algo importante. La verdad puede tardar en aparecer, pero cuando llega, resulta difícil esconderla. Valeria ahora vive una vida completamente diferente. Lejos del lujo que alguna vez mostró con orgullo, tuvo que comenzar desde cero, trabajando en una posición mucho más sencilla y viendo desde lejos cómo aquello que intentó controlar continúa creciendo sin ella. No siento odio. Tampoco siento necesidad de celebrar su caída. Cada persona termina enfrentándose a las consecuencias de sus propias decisiones. A veces, la mayor lección no es ver cómo alguien pierde, es ver cómo la vida coloca cada pieza exactamente donde debe estar. Porque la mejor respuesta ante quienes intentan destruirte no siempre es buscar una revancha. A veces es levantarte, reconstruirte y demostrar que nunca tuvieron el poder de acabar contigo. Si esta historia te hizo reflexionar, comparte tu opinión y acompáñanos en las próximas historias, donde descubriremos nuevos casos de decisiones, traiciones y segundas oportunidades.